Muy buenas tardes a todos, de corazón a corazón. Aquí el hermano Emilio, que nos ha llegado por fin, hablando coloquialmente, porque ha llegado cuando correspondía. Para mí es un enorme placer que haya venido aquí a Barbate y también al Tabanco. El nombre de Almabrazo, si alguno no lo sabéis, lo hice mío, se lo escuché a él en el 2012 y le dije, te lo cojo en prestado, dijo él, ahí lo tiene, ahí lo tiene, ya con él lo que quiera. Y bueno, a presentarlo, digamos, por sus titulaciones, yo sé que a él no le gusta. Y lo que voy a decir de él es que es una gran persona, un gran ser, que viene a compartir desde el corazón, de convicción, de intuición, de hacer lo que siente con su vida y aquel que lo perciba, pues que así lo ponga en marcha también. Y bueno, y poco más. Es algo grande que está aquí para mí y que ustedes también estéis aquí. Os agradezco a todos porque la sala está llena y bueno, es algo también muy emotivo que estéis todos aquí, sentís vuestra energía en el corazón y la verdad es que maravilloso, maravilloso. Así que, Emilio, un placer enorme tenerte aquí y bueno, que va a ir todo perfectamente bien, como sabemos los dos, y todo va a fluir perfectamente bien. Pues nada, te dejo aquí con ellos y de disfrutar, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes, amigos y amigas. Fuera de cualquier protocolo, para mí es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras, en este sitio tan especial y en esta localidad tan especial, de la mano de amigos y amigas tan especiales, y muy en particular mi agradecimiento de corazón a Juan y al Almabrazos. Compartía esos agradecimientos que quiero centrar de forma muy particular en Juan y el Almabrazos. Hace tiempo que tenía ganas de venir a Barbate para visitar el Almabrazo. Barbate, lógicamente, la conozco. Hubo una época en la que di, entre comillas, bastantes saltos por esta zona, de la mano de un proyecto en el que algunos estuvisteis también comprometidos, que fue el proyecto Om Shanti, una especie de comunidad consciente que barruntamos el montar por esta zona, y es una zona que siempre me ha encantado. Pero no conocía el Almabrazos, y la verdad es que tenía muchísimas ganas de conocerlo, y todas mis expectativas se han visto absolutamente superadas por la realidad. Así que enhorabuena por hacer un hogar de conciencia, donde también es un bar en el sentido amplio del término, con todo lo que el Almabrazos tiene, pero muchísimas gracias, Juan. Sé que estas palabras también son de Lola, los dos te estamos muy agradecidos, e incluso de Simón y de Luna, nuestros dos perritos que siempre nos acompañan. A los gatitos a veces vienen y a veces no, esta vez han quedado en Sevilla los gatitos, pero Luna y Simón están aquí con nosotros y también han disfrutado del Almabrazos enormemente. Bien, y vamos a compartir, cuando hablábamos Juan y yo del título de este encuentro, se nos ocurrió que lo mejor que en estos momentos podemos compartir de corazón es vivir lo que estamos viviendo. Son momentos peculiares, ¿verdad? Son momentos aparentemente al menos llenos de conflictos, de removimientos, donde tanto en lo personal como en lo colectivo estamos viviendo muchas circunstancias que nuestra mente puede calificar de extrañas. Y pensamos que lo mejor era realizar una serie de reflexiones que nos sitúen y que nos ayuden sobre todo y fundamentalmente para vivir todo esto con serenidad. Y se nos ocurrió la palabra serenidad, con serenidad. Ya veremos que esa serenidad conlleva muchas cosas. En lo que voy a compartir con vosotros y con vosotras voy a utilizar dos grandes fuentes, por decirlo de alguna manera. Ni Lola ni yo tenemos credos religiosos, no somos personas religiosas, que estemos en un determinado credo,
sí es verdad que somos personas, o queremos ser, espirituales. Es decir, queremos ver la vida y queremos vivirla desde una perspectiva trascendente, en el entendimiento de que hay una realidad aparente, pero por debajo de esa realidad aparente hay otra realidad que no se ve, que no se ve. Eso incluye a todo y, por supuesto, al ser humano. Vosotros y yo tenemos una realidad aparente, una apariencia, pero además de esa apariencia hay más, hay más. Hay una esencia de la que hablaremos, seguro, a lo largo de la tarde de hoy. Cuando hablo, por tanto, de trascendencia o espiritualidad, me refiero precisamente a eso. Me refiero a ver la vida no solamente por lo que aparece en el escenario, sino por lo que está más allá del escenario. Entonces, queremos vivir y queremos ver la vida espiritualmente, trascendentemente, aunque no tengamos ningún credo religioso en concreto. Yo diría que admiramos todas las tradiciones espirituales. Y de hecho cuando hablaba de dos grandes fuentes, voy a utilizar en esta charla las aportaciones de alguien que para Loli y para mí no es un maestro, para nada, es mucho más que un maestro, es algo único, un evento único en la historia de la Tierra y en la historia de la humanidad, que es la encarnación de Cristo en Jesús de Nazaret. Entonces voy a utilizar como fuente una expresión de Jesús de Nazaret que creo que es muy conveniente para estos momentos, porque hemos oído hablar de la fe, ¿verdad? Hay que tener fe. Ha llegado el momento de hablar de la fe, pero hablar de la verdadera fe, es decir, de la fe de la que Él nos habló. No la fe de comulgar con ruedas de molino, no la fe de creer lo que otros digan porque hay que creerlo porque Él lo dice. No, vamos a hablar de la fe, ya me explicaré dentro de unos minutos, con el significado profundo que Él enseñó. Y junto con esa figura inefable de Cristo Jesús, también voy a tener como fuente en la otra geografía, en la otra parte de la geografía de este planeta y de la espiritualidad, voy a tener como fuente a Siddhartha Gautama Buda, al conocido simplemente como Buda. Vamos también a beber de ese maestro, sobre todo y fundamentalmente para una expresión que él usa, que en los libros vais a encontrar como la acción correcta y que también merece la pena que profundicemos en ello. De tal forma que Jesús y Buda, la fe y la acción correcta van a ser los faros que nos van a guiar en esta tarde, insisto, para llegar a un puerto que nos aporte serenidad, que nos aporte paz, que nos haga entender que si suceden las cosas, todo tiene un sentido profundo. Cuando hablamos de que el 2020 fue un mal año, de que el 2021 fue un mal año, no es correcto. Esos son pensamientos de una mente dual, son pensamientos puramente mentales. La realidad es que todo es como corresponde. No tengáis ninguna duda que el año 2020, el año 2021, con todo lo que han movido, han sido exactamente lo que necesitabais vosotros, cada uno en particular, y cada una en particular, y la humanidad como tal. Una humanidad que está en avanzado estado de gestación de algo nuevo. No tengáis ninguna duda al respecto. Todas las tradiciones espirituales lo vienen anunciando, lo vienen diciendo. Llegará un momento determinado en el que esta generación humana haya dado de sí todo lo que podía dar, todo lo que debía dar, todo lo que le correspondía dar. Y cuando llegue ese momento, se abrirá un proceso para dar lugar a algo nuevo. Ese algo nuevo será una nueva generación humana. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Lo tenéis ahí en la Biblia, que muchos tendráis posiblemente en vuestro domicilio, en vuestro hogar. Y le preguntan: ¿cómo será el final de los tiempos? Y dice Jesús: no, de final de los tiempos nada. No van a acabarse los tiempos, no va a acabar la vida, no va a acabar la tierra, no va a acabar la humanidad. Olvidaros de eso. Yo os voy a hablar de algo mucho más concreto, que es lo que va a suceder, que es el final de esta generación humana. Os voy a hablar de los últimos tiempos de esta generación humana.
Y él hace una serie de observaciones para que estemos atentos y para que cuando estemos en ese momento histórico sepamos darnos cuenta, pues ya llegó el momento en el que, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, le llega el momento a la humanidad de morir, entre comillas, pero no para morir, sino para dar paso a una nueva generación humana. Decía que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, las células. Sois conscientes que en vuestro cuerpo hay decenas de billones de células. Todos los seres vivos tenemos multitud de células, ¿verdad? Pues bien, las células nacen, crecen, se desarrollan, cumplen su función y hay un momento determinado cuando ya han cumplido su función que se hacen viejas y dan paso por yemación, por mitosis, nos dicen los libros de biología, dan paso a una nueva célula. Ya cumplió lo que le correspondía y de forma natural da paso a una nueva célula. Esta generación humana en la que vosotros y yo estamos encarnados es una generación humana que ya ha dado lo que le correspondía. Y ya llega el momento de que surja una nueva generación humana. Una nueva generación humana que no es ningún invento intelectual. Es exactamente la nueva humanidad que está en vuestro corazón y que os ha traído aquí esta tarde. Es exactamente la nueva humanidad que brilla en vuestras almas y que os ha traído aquí esta tarde. Y todos estos grandes hombres y mujeres, todas las tradiciones espirituales nos han dicho que cuando eso llegara será un momento como de parto. Es el símil que más han usado, como un parto. Y vosotras, mejor que yo, sabéis que un parto significa removimientos, contracciones, dolores, pero la mamá vive el parto con alegría, vive el parto con esperanza, vive el parto con esa alegría íntima de ser consciente de que esos removimientos van a dar lugar a algo nuevo y enormemente hermoso. No se trata esta tarde de profundizar sobre esto, pero estos son los momentos que estamos viviendo. Momentos de contracciones, momentos de conflictos, de removimientos, donde suceden muchas cosas que no entendemos bien, pero lo importante es que todo eso tiene un sentido profundo, y el sentido profundo es dar a luz a algo nuevo, que, repito, no es una invención que esté aquí en nuestro intelecto, es que ya está en vuestros corazones. Esa humanidad que anhelamos, una humanidad donde lo que prime no sea el egocentrismo ni el egoísmo, donde lo que prime no sea el materialismo ni el economicismo, donde lo que prime no sea el especismo, el antropocentrismo, el entretenimiento lelo, la distracción tonta, el no sacarle de verdad jugo a la vida y tener una vida vacía, pendiente simplemente de estar bien, de estar seguro. No, vosotros y yo, hay algo en nuestro interior que reclama algo más, que pide algo más, una vida plena, una vida abundante, una vida en la que nos podamos realizar de verdad, en la que lo que impere sea la paz, la justicia, un nuevo tipo de relaciones entre nosotros, una nueva forma de ser de cada uno de nosotros, mucho más humana en el sentido verdadero del término, mucho más compasiva, mucho más empática, mucho más amorosa. Y eso es lo que en estos momentos estamos dando forma. Y para este parto, para estos removimientos que estamos viviendo, hay que vivirlos con serenidad. Vuelvo a ese término que usaba hace unos minutos. ¿Y cómo vivirlos con serenidad? Pues bien, vamos a acudir a esa fe de lo que nos habla Jesús de Nazaret, o vamos a hablar de la acción correcta de la que nos habla Buda. A ver qué podemos sacar de ahí que nos sea útil, en la práctica nos sea útil para estos momentos. Si os parece, empezamos por el término fe. Ya os compartí hace unos minutos que el término fe no tiene nada que ver, es decir, cuando nos vamos a la Biblia original, a sus primeras versiones que están escritas en griego clásico hace siglos y siglos y siglos, y buscamos lo que está detrás de lo que hoy llamamos fe, nos encontramos con un término griego que es pistis, pisteo, que es un término muy rico, es un término que da mucho juego porque significa tres cosas: confianza, compromiso y perseverancia. Confianza, compromiso
y perseverancia. Cuando Jesús de Nazaret nos habla de la fe, nos está hablando de que tengamos confianza, compromiso y perseverancia. Cuando Él nos dice que si tuviéramos la fe de un grano de mostaza moveríamos montaña, nos está hablando de confianza, de compromiso y de perseverancia. Y cuando nos dice que si tuviéramos fe haríamos lo mismo que Él y mucho más, nos está hablando de confianza, de compromiso y de perseverancia. Pero claro, nuestra mente se pregunta, ¿tan importante es la confianza, el compromiso y la perseverancia? Es más, ¿qué significará hondamente, profundamente, estos tres términos, confianza, compromiso y perseverancia? Vamos a dedicar unos minutos y buscando siempre la aplicación práctica en nuestra vida para vivir todo esto con serenidad, vamos a dedicar unos minutos a profundizar, a meternos dentro de cada uno de estos tres términos. Y cuando lo hayamos hecho estaremos en condiciones de meternos en ese término que utiliza Buda de la acción correcta. Pero vamos a ir por partes. Confianza, compromiso y perseverancia. Primero, ¿confianza en qué? ¿En qué tenemos que confiar? La llamada de Jesús es clara. La llamada de los sabios y de las sabias es clara. Confía en la vida. Confía en la vida. No desconfíes de la vida. La vida merece toda tu confianza porque la vida te está permanentemente abrazando. La vida se está permanentemente co-creando en conexión íntima contigo. Pero no el contigo que va a terminar sus días enterrado en el cementerio o incinerado en un crematorio, sino el contigo que es imperecedero, del que hablaremos dentro de unos minutos. Y la vida se está co-creando permanentemente y la estás co-creando tú. Y nada de lo que sucede en la vida, nada, 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 es casualidad. Nada, nada. Nadie enferma por casualidad. Nadie fallece físicamente por casualidad. Todo tiene un sentido profundo. Y lo único, y ni más ni menos que tenemos que hacer es mirar más allá de la apariencia. Como te quedes mirando el escenario no lo vas a entender. Tienes que tener una mirada más honda, una mirada más real, para percibir que, insisto, nada sobra ni falta, todo tiene un sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué, y la vida merece toda nuestra confianza. Y para, de alguna forma, acercarnos a esto, de un modo que sea más o menos divertido, e incluso que a lo mejor nos puede sacar alguna sonrisa en esta tarde, permitidme que comparta con vosotros y con vosotras para que arraigue en nosotros esa confianza en la vida, lo que me gusta denominar la práctica de la ventana, que puede ser a la hora de desarrollarla muy larga, pero yo lo voy a hacer muy sucintamente, porque son muchas cosas las que vamos a compartir esta tarde. Pero voy a pararme un poquitito en la práctica de la ventana, a ver si esta práctica de la ventana nos ayuda a percibir que todo está en su sitio, que todo es como corresponde y que lo único que está inquieto en el universo eres tú, como nos han dicho los maestros. Lo único que está inquieto en el universo eres tú. Todo lo demás está exactamente en su sitio. Confía en la vida. La práctica de la ventana es muy simple. Se trata de, estás en tu casa o donde sea, se hace de noche y te asomas a la ventana o al balcón de tu casa. Una noche que no esté cubierta, que se puedan ver algunas estrellas. No hacen falta que se vean muchas, es decir, que también vale para ciudades donde hay mucha contaminación lumínica. Con que se vean unas pocas estrellas es suficiente. Y en el balcón o en la ventana de tu casa, en esa noche, viendo las estrellas, contémplala recordando lo que sabemos de nosotros y lo que sabemos de ese firmamento. Es decir, ¿qué es lo que sabemos? Pues podemos empezar diciendo, aquí estoy yo. ¿Quién soy yo? Un ser humano. Un ser humano que está aquí en la ventana de su casa, contemplando el firmamento, y que como ser humano formo parte de una humanidad en la que, como yo,
hay casi 8.000 millones de seres humanos. A partir de ahí, sigo observando el firmamento y la siguiente reflexión es que esta humanidad a la que yo pertenezco, uno entre 8.000 millones de seres humanos, vive en un planeta que es la Madre Tierra, el planeta Tierra, donde también viven decenas de millones de especies de todos los reinos de la naturaleza. El mineral, el vegetal, el animal, y cada especie tiene a su vez millones, decenas de millones, cientos de millones, miles de millones de componentes. Y todas las especies, entre ellas la humanidad, convivimos en este maravilloso planeta que es la Madre Tierra. La Madre Tierra se le calcula unos 4.500 millones años de vida, nos dice la geología. Y tiene una curiosa costumbre que todos sabemos, y es que gira sobre sí misma. Y gira tan rápida, tan rápida, tan rápida que no nos damos cuenta. Como ralentizar el movimiento tendríamos problemas, nos marearíamos, pero va tan rápida que ni nos damos cuenta. Ahí estamos, en esa bola que gira en el firmamento que llamamos Tierra, todas las especies, incluida la humana, y dentro de la humana tú o yo, que estamos en la ventana de nuestra casa. Pero es que la Tierra no solamente gira en torno a ella misma, es que gira en torno a una estrella que llamamos Sol. Y lo hace desde hace 4.500 millones de años, os recuerdo otra vez. Y lo hace en una rotación perfecta, siempre igual, sin salirse de su órbita, sin salirse de su rotación, desde hace 4.500 millones de años. Pero es más, es que junto con la Tierra hay otros planetas que también giran en torno al Sol. Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, y cada uno también lo hace desde hace miles de millones de años en una órbita perfecta. No se chocan entre sí, no se cruzan, uno no se va, otro no viene, no, todo es perfecto. Hay un orden natural que hace que esas rotaciones se mantengan inalterables, permanentes, perfectas desde hace miles y miles de millones de años. Pero es que a su vez el Sol es una estrella que se mueve por una galaxia que llamamos la Vía Láctea, que tiene unos 200.000 millones de estrellas. Una de ellas es el Sol. Y los 200.000 millones de estrellas, muchas de ellas con sus planetas, van moviéndose elípticamente en torno al centro galáctico desde hace miles de millones de años en perfecta rotación. Por favor, imaginar 200.000 millones de estrellas, cada una con sus planetas, los planetas girando en torno a la estrella, las estrellas girando en torno al centro galáctico, todo en sus órbitas elípticas, desde hace miles de años. Hay un orden. Esto no es casual, hay un orden natural. Está ahí para que lo veamos desde nuestra ventana. Pero es que la Vía Láctea, como galaxia, es una galaxia, solo una de las que hay en el firmamento, en el universo. Nos dice la ciencia que hay cerca de 2 billones, con B, 2 billones de galaxias. Ya los números saltan, ya, Dios mío, 2 billones de galaxias, ¿eso qué es? Sí, 2 billones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de estrellas o billones de estrellas, como Andrómeda, que es está cercana a la Vía Láctea, y ella sola tiene 1 billón de estrellas. Podemos ver todo ese firmamento. Desde la ventana de nuestra casa lo podemos imaginar. 2 billones de estrellas, cada una con su inmensidad, 2 billones de galaxias, cada una con su inmensidad de estrellas, de planetas. La astrofísica dice que en total puede haber unos 10, 20 cuatrillones de soles, de estrellas en el universo, y varios miles de cuatrillones de planetas. Es tremendo. Un universo que tiene 13.840 años de edad y una extensión inconmensurable y se está expandiendo de casi 100.000 millones de años luz. Y una vez que hemos llegado ahí, os invito a que hagamos como la moviola, cuando había la moviola en la tele, hagamos como la moviola y desde las inmensidades del universo nos vayamos viniendo otra vez hacia nuestra casa.
Ahí está el universo, 13.840 años de antigüedad, casi 100.000 billones de años luz, millones de años luz de extensión, 2 billones de galaxias, cada galaxia con cientos de miles de millones de estrellas. Hay una galaxia que es la Vía Láctea, en donde nosotros desarrollamos la existencia. Nos metemos en la Vía Láctea y nos encontramos con 200.000 millones de soles. Nos vamos a uno de esos soles y es el que aquí está en este sistema planetario, la Madre Tierra conjunto con otros planetas dando vueltas perfectas siempre en rotaciones permanentemente perfectas en torno a esa estrella. Llegamos a la Madre Tierra. En la Madre Tierra hay millones de especies. Una de esas especies es la especie humana. La especie humana tiene 8.000 millones de componentes, 8.000 millones de seres humanos, y uno de ellos soy yo, que estoy aquí en la terraza, en el balcón, en la ventana de mi casa. Y llegado a ese momento, se levanta la mano. Si eres diestro, la derecha; si eres zurdo, la izquierda. Se saca el dedo índice y se señala ese firmamento que tenemos ahí. Y decimos en voz alta, para que se enteren los vecinos: pues aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que habría que cambiar. Y lo decimos bien alto. Lo decimos bien alto para que, si nos escucha el vecino, se ría de nosotros. Pero lo más importante es que cuando levantamos el dedito para decir que aquí hay algo que no encaja y que hay algo que está mal y que hay algo que habría que cambiar, nos riamos de nosotros mismos. De nosotros mismos. ¿Cómo que aquí habría algo que cambiar? ¿No te das cuenta que todo está en su sitio? Y si todo está en su sitio, ¿cómo es que tu vida no lo está? Por pura deducción científica. Si el universo entero, con esta brevísima descripción de lo inconmensurable que acabo de hacer, todo está en su sitio, ¿cómo es que tu vida no está? En público nunca me ha pasado, pero en privado, al terminar la charla, sí se me ha acercado alguna persona en alguna ocasión y me ha dicho: mira, Emilio, yo lo de la práctica de la ventana, lo del universo, lo entiendo, ¿sabes? Lo entiendo. Pero mi vida no. En mi vida las cosas no encajan. Y yo le tengo que decir la verdad. Digo: mira, yo no sé mucha astrofísica, pero algo he estudiado de astrofísica. Y los astrofísicos dicen, hombre, que es algo muy excepcional, es muy excepcional. Pero en el universo hay lo que se llaman singularidades, singularidades cósmicas, que por lo que sea en algún momento se descuajeringan un poco. Después vuelven al orden, pero en fin, son singularidades cósmicas. Por lo que tú me estás diciendo, puede ser que tú seas una singularidad cósmica. A partir de ahí me imagino que esa persona reflexionará. Porque, hombre, hay que tener mucho ego para pensar que uno es una singularidad cósmica en medio de este universo tan tremendo. Parece mucho más lógico el que nos demos cuenta de que la vida entera, la vida nos está diciendo que todo está en su sitio. Y que la vida merece nuestra confianza, que si fallecemos físicamente es porque nuestra alma ha decidido desencarnar. Nadie muere por casualidad. Hay accidentes, hay enfermedades, enfermedades cortas, enfermedades largas, pero nadie fallece por casualidad. Es una decisión del alma. ¿Eres tú de verdad el que decide encarnar desde tu dimensión álmica y espiritual? ¿Y eres tú el que llega un momento determinado que has vivido la experiencia que tenías que vivir y desencarnas? Y no solamente nadie muere por casualidad, nadie fallece físicamente por casualidad, sino que no es casualidad ni el cómo ni el cuándo. Todo tiene su sentido, todo tiene su porqué y su para qué. Me abrió mucho los ojos al respecto un señor llamado Paco, dando una charla en un hospital público de Sevilla a personas que padecían, tenían ya un cáncer terminal. Y compartía cosas como esta con ellos. Y al terminar esa charla, los doctores me pidieron que me fuera pasando por las habitaciones para intercambiar con esos enfermos terminales de cáncer, para intercambiar sus pareceres y tener un breve coloquio con cada uno de ellos. Y a la primera habitación que entré había 2 camas. Ya me habían advertido de los doctores que los 2 tenían cáncer de pulmón,
que habían sido diagnosticados por ese tumor de pulmón hace más de un año y que ya estaban muy deteriorados y que posiblemente en 3 o 4 meses iban a fallecer y que ya posiblemente también no iban a salir del hospital, es decir, que iban a estar en el hospital ya hasta que dentro de 3 o 4 meses vivieran el fallecimiento físico. Y en cuanto que entré en esa habitación, el que estaba a la izquierda me saluda y me dice: mira, Emilio, yo soy Paco, y por favor, cuando tengas ocasión, comparte esto. Hace 1 año y medio me diagnosticaron cáncer y yo, Emilio, me puse enfadadísimo. Empecé a dar como gritos: esto no es justo, ¿por qué me ha tocado a mí? ¡Qué barbaridad! Dice: lo cierto, Emilio, es que yo en aquel momento de mi vida era una persona rota. Pero era una persona rota no porque no tuviera éxito, me iban bien las cosas económicamente, pero era una persona que estaba siempre enfadada, siempre estresada, siempre con prisa y malhumorada, permanentemente solo del dinero y de lo material y de lo exterior. Y mi forma de ser había hecho que rompiera la relación con mis hijos. Mis 3 hijos me habían dejado de hablar. La relación con mi mujer se había estropeado enormemente. Y en ese momento llega el cáncer a mi vida. Hay alguna persona que me ha dicho: hombre, pues puesto a fallecer, yo preferiría que me diera un infarto y se acabó. Yo preferiría un accidente de tráfico y se acabó. Bueno, Emilio, pues por favor comparte lo agradecido que yo le estoy a este 1 año y medio que llevo enfermo. Lo que me está aportando es inmenso, Emilio. Al principio me enfadé, al principio todo eran berrinches. Era lo propio de mi estado de ánimo y del ser tan malhumorado y enfadado que era. Pero poco a poco, el proceso que tenía, el dolor que tenía, me fue haciendo más compasivo, Emilio. Empecé a percibir algo que nunca había percibido, que era una compasión por otras personas que también lo pasan mal, como lo estaba pasando yo. Y abrió esto un proceso, una dinámica que me fue haciendo más humano, me fue dando una perspectiva de la vida distinta. Empecé a preguntarme sobre la muerte y sobre la vida más allá de la muerte. Y empecé a leer, vi algunos vídeos y empecé a percibir que esto no es solamente lo material, que hay mucho más, que hay vida más allá. Y poco a poco fui transformándome. Me fui haciendo más humano. Me fui haciendo más alegre a pesar de mi enfermedad. Me fui haciendo más compasivo. Y debido a ello, las relaciones con mis hijos se fueron normalizando. Hoy, actualmente, Emilio, los 3 vienen a verme todos los días, cada uno cuando puede, pero vienen a verme todos los días. Y nos abrazamos y nos besamos y nos decimos que nos queremos. La relación con mi mujer es como si fuéramos otra vez una pareja de enamorados. Yo no estoy en condiciones de tener relaciones sexuales, pero nos miramos a los ojos y nos hemos reencontrado en ese amor que tuvimos en nuestros primeros tiempos. Los amigos que vienen a verme no se lo dicen así a mi mujer, pero lo que le vienen a decir es algo así: oye, hay que ver lo curioso, que cuando tu marido estaba sano no había quien lo aguantara, y ahora que se va a morir da gusto estar con él. Dice, no se lo dicen así, pero es lo que le vienen a decir. Esta enfermedad larga, Emilio, me ha aportado paz. Si yo hace 1 año y medio me hubiera ido, entre comillas, por un infarto, por un accidente de tráfico, me hubiera ido de este plano a otro plano enfadado, malhumorado, triste, apegado a lo material. Ahora, Emilio, estoy preparado para irme. Ahora me voy a ir en paz, me voy a ir tranquilo, sereno. No tengo ningún conflicto abierto. Mis relaciones son maravillosas con la vida y con todo el mundo. Estoy enfermo, sí, pero aquí no vamos a estar siempre. ¿Quién ha venido aquí para quedarse? Y yo me voy ya, Emilio. No sé qué te habrán dicho los doctores, de cuánto tiempo me queda, no lo sé, pero yo me voy ya. ¿Por qué? Porque la enfermedad me ha aportado lo que necesitaba para hacer el tránsito. Cuando terminó de hacer el recorrido, hablé con los doctores y me dijeron, hombre, ese ya te hemos dicho que le quedan 3 o 4 meses de vida. A las 48 horas me llamó la doctora que llevaba a este paciente y me dice, mira, Emilio, Paco ha fallecido. Él te dijo que se iba ya y efectivamente, contra todo pronóstico, se acaba de ir. Y quería que lo supieras. Él sabía que la enfermedad le había aportado lo que tenía que aportarle. Claro que cuando llega una enfermedad larga a nuestra vida, decimos que no, pero deberíamos reflexionar con confianza en la vida. Y si reflexionáramos de verdad
y no nos quedáramos en el escenario, sino miráramos más allá, nos daríamos cuenta que la vida siempre nos abraza, que la estamos co-creando con ella y siempre, siempre nos aporta lo que corresponde. Yo sé que esto es algo que choca por completo con nuestra mente, porque a nuestra mente la han ido como formateando para que solamente vea en una dirección. Pero la vida es mucho más, la vida es mucho más grande, la vida es mucho más profunda. Lo que tenemos que hacer es abrir de verdad la ventana para ver la vida de otra manera y para vivirla con reverencia. Porque esto también es importante hablando de la confianza, amigos y amigas. La vida merece toda nuestra confianza y además debemos reverenciarla. ¿Y reverenciarla qué significa? Admirarla, estarle agradecido por todo lo que nos da y por todo lo que nos aporta y respetar como hermanos a todos los seres vivos, no solamente los que pueden haber por ahí en el firmamento, vete a saber, en esa enorme maraña de mundos y de estrellas, sino los que tenemos aquí, todos los seres vivos que nos rodean. Esos pájaros, pajaritos, palomas que están ahí, gaviotas, y que no las miramos, que están a nuestro lado, que están ahí, y no tenemos una mirada delicada a la hora de acercarnos a ellos, a la hora de verlos. Estos animales maravillosos que conforman una naturaleza inefable y que los maltratamos y que le originamos un dolor inmenso. Eso no es reverenciar la vida. Ese gran hombre que fue Albert Schweitzer, el Premio Nobel de la Paz del año 1952, nos clamaba reverenciar a la vida. La vida no solamente que por supuesto merece la confianza, sino merece una profunda reverencia. Que cuando tenemos, por ejemplo, una fruta en la mano, seamos conscientes del milagro que esa fruta es. Daros cuenta que tú no te puedes comer la tierra, que tú no te puedes comer los vientos, que tú no te puedes comer las cacas de los pájaros, pero el naranjo lo hace por ti para darte una naranja, el manzano lo hace por ti para darte una manzana. Es un milagro de la vida, que ese naranjo, que esa manzana beban los vientos, se chupen la tierra, los excrementos de los pájaros, el agua de la lluvia y todo eso le dé una forma de ese fruto maravilloso que tú te puedes tomar y que ese manzano, ese naranjo, ese limonero te lo ofrece generosamente. Y un gran respeto por todas las formas de vida, amigos y amigas. No es justo que nuestra alimentación se base en el daño a otras formas de vida. Eso no es justo. Era lo normal, entre comillas, hace un tiempo. En tiempo de mis abuelos, en tiempo de mis bisabuelos. ¿Qué iban a comer mis abuelos y mis bisabuelos? Lo que tenían ya está, pero tú y yo no. Tú y yo entramos en un supermercado y tenemos muchos alimentos a nuestra disposición. Llevamos un dinero en el bolsillo y tenemos un montón de galerías con estanterías llenos de alimentos a nuestra disposición. De verdad, tenemos que coger un alimento, entre comillas, porque alimento realmente no es. Tenemos que coger de ahí un producto que sea resultado del maltrato de otra forma de vida. No tiene ningún sentido. Lo dicen muy bien los mandamientos cristianos, no mates, no mates. Pero no mates es no solamente no mates a los seres humanos, no mates a ninguna forma de vida. ¡Qué manía de estar siempre desde una visión especista de que somos superiores! Por favor, vamos a aplicar la consciencia, confianza en la vida, reverencia en la vida, consciencia. Y eso nos va a ir transformando por dentro, nos va a ir haciendo mejores personas, no en lo intelectual, sino en la práctica. Confianza en la vida. El término pistis, es decir, fe, tiene un segundo elemento, compromiso. Y si antes nos preguntábamos confianza, ¿con qué? ¿De qué? Ya hemos dicho confianza en la vida. Tendríamos que preguntarnos ahora, ¿compromiso con quién? Sencillo, compromiso contigo. Se nos llama un compromiso con nosotros mismos. ¿Con quién me tengo que comprometer? Conmigo, tú contigo, cada uno con uno mismo, tener un compromiso. Y ese compromiso tiene una piedra angular, tiene un cimiento fundamental. El compromiso con uno mismo significa que no te conformes con tu apariencia, sino que seas capaz de ir más allá para percibir tu esencia. En el ser humano
en todas las formas de vida, pero ahora vamos a centrarnos en el ser humano. En vosotros y en mí hay una parte perecedera. Es la que fallece, es la que tiene fecha de caducidad, es la que termina sus días, enterrada en el cementerio o incinerada en el crematorio. Pero además de la apariencia, en vosotros y en mí hay una esencia, que es imperecedera y que nunca va a conocer la muerte. Habría mucho que hablar sobre esto, no es el momento en esta charla, pero siguiendo una frase que nos deja ahí como quien no quiere la cosa, ese maestro de maestro que fue San Juan de la Cruz, este gran místico castellano del siglo XVI, podríamos decir que aquello que no tiene origen, fijaros aquello, algunos lo llaman Dios, que cada uno lo llame como considere oportuno, otros lo llaman energía, los filósofos algunos lo han llamado la causa primera, que cada cual lo llame como considere oportuno. Aquello, lo que sea, que no tiene origen, es origen de todo lo originado. Porque todo lo originado tendrá que venir de algún sitio, ¿verdad? Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente, se encuentra inmanente en todo lo originado. La ciencia nos hablaba hace unos años del Big Bang como origen de todo lo que existe. Pero la ciencia ha ido avanzando porque, claro, la pregunta es inmediata. Bueno, ¿y el Big Bang de dónde sale? Vale, el universo viene del Big Bang, pero ¿el Big Bang de dónde viene? ¿Es algo así que ocurre por casualidad? ¿En qué contexto? ¿De qué manera? La ciencia dice, no, ya, nos hemos dado cuenta que lo que sucede es que antes del Big Bang hay una especie de inflación cósmica que tiene como razón de ser un vacío donde hay una fluctuación. Y la fluctuación del vacío provoca una inflación y dentro de esa inflación se produce lo que se llama el Big Bang. La ciencia empieza a percibir que hay algo, ella lo llama vacío, hay algo de donde todo deviene. De verdad que la cualidad de eso es lo menos importante. El nombre es lo menos importante, porque su naturaleza es tan profunda, tan honda, que a lo mejor nuestra mente, para vislumbrarlo, no es sencillo que lo veamos. Pero hay algo en nuestro interior, si os fijáis, que nos lleva a darnos cuenta de que efectivamente eso que dice la ciencia y llama vacío, eso que la filosofía llama la causa primera, eso que muchos llaman Dios, el nombre es lo de menos porque no tiene nombre, aquello que no tiene origen, lo que sea, es origen de todo lo originado. Y como es origen de todo lo originado, pura regla de tres, matemáticas puras, si es origen de todo lo originado, tiene que estar presente en todo lo originado. Todo lo que yo creo tiene presencia mía, no puede ser de otra forma. Yo escribo libros, yo estoy en todos esos libros, no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque lo he creado yo. Eso que no tiene origen, de donde todo lo originado procede, está presente en todo lo originado. Y dadle el nombre que os dé la gana, pero daros cuenta que eso está en ti y está en mí. Eso es lo importante, que está en ti y está en mí. Los cristianos le llaman espíritu, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Divino es uno, pero está en cada uno. Como el aire que respiramos es uno, pero está en cada uno. El nombre es lo de menos, espíritu, como lo queráis llamar. Pero eso está ahí en ti y está en mí. Y eso es imperecedero. Y eso hace que cuando se produce la denominada muerte, eso no muere. Y eso eres tú de verdad. Y cuando se produce el fallecimiento físico, la realidad es que salimos de una habitación de la vida, que es la habitación en el plano físico, y a través de un vestíbulo, que algunos llaman el tránsito, vamos a la otra habitación de la vida, que es el plano de luz, lo que los orientales llaman de Bachán, lo que los cristianos llaman el cielo. De la habitación de la vida en el plano físico pasamos a la habitación de la vida en el plano de luz. Y la vida es un continuo. La vida no termina con eso que denominamos muerte, porque en ti, en mí, hay algo imperecedero. Y cuando hablamos del compromiso con uno mismo, el compromiso es con lo imperecedero de cada uno. ¿Por qué? Porque es lo verdadero. Lo perecedero también, pero lo perecedero tiene fecha de caducidad. Mi yo físico, emocional, mental, el tal Emilio que está aquí ahora sentado,
tiene fecha de caducidad. ¿Cuánto va a estar viviendo este tal Emilio que está aquí sentado? ¿1 hora? ¿1 año? ¿10 años? ¿50 años? ¿100 años? No creo. ¿100 años? ¿Y qué es eso? Nada. En un planeta que tiene 4.500 millones de años, en un universo que tiene casi 14.000 millones de años, ¿qué son unas pocas decenas de años? Ese tal Emilio tiene fecha de caducidad cercana. Al igual, siento daros esa noticia, que cada uno de vosotros y de vosotras, desde el punto de vista de lo que dice vuestro carnet de identidad. ¿Qué son unas pocas decenas de años? Ahora bien, no olvidarlo. Cuando llegue ese momento que llamamos fallecimiento físico, os vais a encontrar que seguís viviendo, que seguís existiendo y no tenéis envoltura física. Ya está. En el año 2010 yo viví una experiencia cercana a la muerte por un accidente. Estuve muerto desde el punto de vista médico y viví esa experiencia de estar fuera de tu cuerpo, el cuerpo en la UBI tumbado, muerto, con las constantes vitales ya fallecido, y percibir lo que es esa experiencia maravillosa de seguir siendo tú, aunque eso que tú creías que era tú está muerto en la cama de la UCI, porque somos otra cosa. Y eres tú y soy yo. Tenemos una esencia, cada uno de nosotros, y esa esencia no muere. Y el compromiso que se nos pide por parte de Cristo Jesús cuando se nos habla de pistis, cuando se nos habla de fe, es que te comprometas con eso, que te comprometas con tu parte imperecedera. ¿Para qué? Para que saques lo mejor de ti. Porque si te quedas en lo perecedero tiene fecha de caducidad, lo perecedero tiene miedo, lo perecedero tiene un instinto de conservación, lo perecedero, quieras que no, por ese instinto de conservación, puede tener comportamientos egoicos, egocéntricos, pero lo que de verdad somos, divino, infinito, eterno, ¿cómo va a haber comportamientos egoicos, egocéntricos, miedosos, temerosos en nosotros? No es posible. Somos inmortales, pero de verdad, no lo de las películas, nosotros lo somos de verdad. Porque las películas creo que si le cortan la cabeza con no sé qué tipo de espada, se mueren. Nosotros, aunque nos cortaran la cabeza con no sé qué tipo de espada, seguiríamos vivos. Somos mucho más que los inmortales de las películas. Y esa parte imperecedera es la que estamos llamadas a comprometernos con ella. Vamos a vivir, tú y yo, en coherencia con eso. Vamos a ser nuestra mejor versión, que es la verdadera. Decía Cristo Jesús, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Os suena la frase, verdad? Como a ti mismo. Fijaros, la gente no sé por qué se queda con el ama al prójimo, que sí, pero Jesús no dice ama al prójimo, dice ama al prójimo como a ti mismo. El amor a ti mismo es base, es fundamental. Una persona que no se ama a sí misma no puede amar a los demás. Es imposible. Y evidentemente Jesús no nos habla de un amor egoico, no. El amor a uno mismo significa el darte cuenta de tu esencia y el vivir comprometido y en coherencia con esa esencia. Y cuando empieces a hacerlo, entonces sí ama al prójimo, porque tendrás algo que darle. Pero si tú de ti, porque no te amas, porque no te comprometes, te quedas en tu apariencia, eso que va a ser enterrado o va a ser incinerado, si te quedas ahí, ¿qué le estás dando al otro? ¿Tu egocentrismo, tu miedo, tu egoísmo, tus temores, tu instinto de conservación? ¿Qué le estás dando al otro? Tu mente podrá decir que le estás dando muchas cosas, pero es mentira, no le estás dando nada. Porque para que un ser humano le pueda dar algo al otro, antes tiene que conocerse, antes tiene que darse cuenta de esa esencia profunda que todos tenemos, ponerla en valor, practicarla en nuestro día a día, y entonces sí le podemos dar todo un tesoro a las personas que nos rodean y podremos amar al prójimo. A esto hace referencia este compromiso con uno mismo. Y junto con la confianza en la vida y el compromiso con uno mismo, la perseverancia. La perseverancia, amigos y amigas, no es esfuerzo. La perseverancia es simplemente constancia. Es decir, confía en la vida, comprométete contigo mismo y, hombre, que no sea
el sueño de una noche de verano, es decir, algo que ocurre una vez. Hombre, que tenga una cierta permanencia en tu vida, una cierta permanencia, una cierta constancia. Intenta que esos dos soportes, la confianza en la vida y el compromiso contigo mismo, se instalen en tu vida. Sean una especie de guía de tu vida de instante en instante, cada día, en cada momento. Eso es la perseverancia. Y la perseverancia, amigos y amigas, conlleva presencia. La presencia. Vivir en presencia. ¿En presencia de qué? De lo que eres. ¿No habéis cansado ya de ir por la vida siendo lo que no sois? Yo me cansé hace tiempo de ir por la vida de Emilio, de verdad. Qué pesadez esto de Emilio. Hay algo mucho más profundo ahí. Lo que somos, ese ser verdadero e imperecedero, es el ser de verdad, es la existencia que no conoce la muerte. Y ese ser está, hoy está aquí y mañana estará donde sea. El estar es una cosa, el ser es otra. ¿No nos hemos cansado de estar y olvidar lo que somos? Somos ser. Y mi ser hoy está en Emilio. Pero llegará un momento en el que ya no estará en Emilio, ni estará en este plano físico. Y sin embargo, seguiré siendo, seguiré existiendo, igual que vosotros, igual que cada uno de vosotros y de cada una de vosotras. Y a partir de ahí, siendo esto así, ¿no sería más lógico, razonable, el vivir desde lo que somos? Estamos, vale, vamos a vivir donde estemos donde estemos, vamos a vivir desde lo que somos, desde las cualidades de nuestra divinidad, desde las cualidades de nuestra alma. Ahí en vosotros y en mí, en eso que comparto con vosotros, que es imperecedero, ahí está la belleza, ahí está la justicia, ahí está la paz, ahí está el bien y la bondad. Todo eso está en vosotros. Pero para que eso se plasme en el estar, porque todo eso es el ser, para que todo eso se plasme en el estar, hay que impulsar esa presencia, la presencia de lo que somos. Antes hablaba de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, habla de Jesús de Nazaret y dice que es un ejemplo de cómo la presencia se plasma en este estar. Y San Juan de la Cruz, siempre maravilloso porque lo resume grandes verdades en muy pocas palabras, dice sobre la vida de Jesús: 1000 gracias derramando, pasó por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Eso es la presencia. Desde el ser, ¿cómo se vive en el estar? Si lo hacemos desde el ser, 1000 gracias derramando, porque esa belleza, porque esa bondad, porque esa paz, porque esa justicia, porque esas cualidades inefables de lo que somos se plasman. 1000 gracias derramando. Y pasamos por estos sotos con soltura. Y dice San Juan de la Cruz, y yéndolos mirando con sola su figura, con sola su presencia, vestidos los dejamos de nuestra hermosura. A eso estamos llamados. No es algo que vayamos a conseguir quizás mañana, porque tenemos todavía muchas contaminaciones, muchos chapapotes mentales, muchas autolimitaciones mentales, pero a eso estamos llamados. Y de todo esto, amigos y amigas, nos habla Jesús con el término pistis, que deberíamos recordar en estos momentos para vivir esto con serenidad. Confianza en la vida, que conlleva también reverencia a la vida, compromiso con lo que de verdad eres, no con tu documento nacional de identidad, no con lo que aparente y provisionalmente estás, sino compromiso con lo que eres, para poner en valor en tu práctica diaria las cualidades de tu verdadero ser. Y esto, además, llevarlo a cabo con perseverancia para que esa presencia esté lo más posible en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Y vivimos 1000 gracias derramando, como han hecho sabios y sabias, como lo han hecho maestros y maestras que nos invitan a vivir la vida con ojos nuevos, de una forma distinta.
Y está a nuestro alcance, claro que está a nuestro alcance, como que es lo coherente con lo que somos. Lo que no es coherente con lo que somos es la forma rara que tenemos de estar. Olvidamos al ser y estamos aquí hecho un lío, con sufrimientos, con recelos, con conflictos, con temores, con miedos, con egoísmos permanentes. Eso sí que no tiene ningún sentido. Y sé que eso vosotros y vosotras lo sentís en vuestro corazón, que el camino no es ese, que el camino es pistis, la confianza, el compromiso, la perseverancia. Y esto nos lleva a la otra expresión que usaba al principio, en este caso viene de Siddhartha Gautama Buda, que es la acción correcta. Que me vais a permitir que le dé la traducción correcta, que no es acción correcta, sino acción consciente. Una llamada para vivir desde una acción consciente. La acción consciente tiene un proceso que nos va a permitir llevarla a cabo. Vamos a hablar de la acción consciente, qué es lo que eso significa, pero antes voy a hablar de ese proceso que nos lleva a la acción consciente. El proceso que nos lleva a la acción consciente, los maestros lo han llamado la tríada perfecta. La tríada perfecta. 3 prácticas que desembocan en la acción consciente. Vamos a hablar de esas 3 prácticas que están ahí, en el armazón, en los cimientos de la tríada perfecta. Primera práctica de la tríada perfecta, confianza. Volvemos a lo mismo, otra vez aparece la confianza. Pues sí, la confianza es el primer eje de la fe, de pistis, y la confianza es el primer eje de la tríada perfecta que nos va a llevar a la acción consciente. Como ya he hablado de la confianza, no voy a volver a repetir lo que he dicho con relación a ella. La tríada perfecta empieza por la confianza. A la confianza le sigue la aceptación. La aceptación. La aceptación significa, amigos y amigas, vivir sin queja. La queja desaparece de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos en la aceptación. A partir de ahí la mente se mete por medio, claro, y se pregunta, entonces, ¿me estás diciendo que tenemos que resignarnos? ¿Me estás diciendo que tengo que meter en mi vida la resignación? Bajo ningún concepto. Desde luego que no. La aceptación no tiene nada que ver con la resignación. La aceptación no tiene nada que ver con la resignación, no tiene nada que ver con la impotencia, no puedo hacer otra cosa, me tengo que aguantar, no. La aceptación es fruto de la confianza. Confío en la vida y como confío en la vida, acepto. Como confío en la vida, acepto. Y percibo, desde esa aceptación, que todo lo que ocurre tiene un sentido profundo. Y ante lo que ocurre, lo hago mío, no como persona resignada, sino como persona sabia que confía en la vida. Os pongo un ejemplo muy tonto, pero tiene la virtualidad de ser del día de hoy. Hemos disfrutado enormemente el viaje a Barbate, el estar con Juan, el estar con Rocío, el conocer el Almabrazos, el estar aquí con vosotros y con vosotras. Es un privilegio, es un gozo absoluto y completo. Como viajamos siempre con nuestros 2 perritos, cuando buscamos alojamiento, buscamos un alojamiento en Barbate que podamos ir con nuestro perrito y con nuestra perrita, lo cual no siempre es fácil, ¿eh? No siempre es fácil porque son muchísimos los establecimientos que no admiten mascotas. Pero mira por dónde encontramos un apartamento turístico en el que podemos estar con los perritos. Bien, todo perfecto. Problema que cuando hemos llegado al apartamento a la hora ya de la siesta para descansar un poquito, pues el apartamento no estaba en condiciones de ser habitado. Sorpresa, ¿qué ocurre?
Sorpresa que ocurre. El estado de higiene distaba mucho del que se merece, bueno, cuando vamos a descansar un poquito y vamos a pasar una noche. ¿Eso nos lleva al enfado? Hombre, simplemente a la persona propietaria se le dicen las cosas, mira, el apartamento está mal, no sé qué, tenlo en cuenta para el futuro. Nosotros no vamos a dormir aquí esta noche. Con lo que cuando terminemos el encuentro y cenemos, lo que vamos a hacer tampoco está tan lejos de volver a Sevilla y dormir en nuestra casa. Pero fijaros las dos formas de algo tan tonto como esto, imaginaros cuando estamos hablando de cosas más serias, de cómo vivir un acontecimiento. Si esto sucede desde la perspectiva del Emilio del carnet de identidad, del Emilio con fecha de caducidad, estos son enfados, estos son quejas, reclamaciones, no sé qué, no sé cuánto. Y estás contrariado. Y yo estaré aquí ahora con vosotros y con vosotras con baja vibración, como consecuencia de todo esto. Pero no, si esto sucede, hay una razón profunda. Lola y yo confiamos absolutamente en la vida y sabemos que si toca volver a Sevilla esta noche, toca volver a Sevilla esta noche, por algo que nuestra mente no sabe, pero que es necesario que sea así. Confiamos absolutamente en la vida, no tenemos ningún tipo de duda que siempre es sabia. Aunque no nos demos cuenta desde la mente, sabemos que la estamos co-creando y a partir de ahí lo que sucede, se acepta, pero no resignadamente, no por impotencia, no porque no podemos hacer otra cosa, sino porque tenemos el convencimiento de que ahí hay algo muy profundo que hace que las cosas sean como son. La aceptación es básica para vivir la vida y no puede venir de otra forma a la vida si no es con la confianza en la vida. Hay una anécdota muy graciosa de un lama oriental que un discípulo le pregunta, maestro, ¿cómo podemos saber si una persona está iluminada? Sabéis que el término iluminación es la que usan en el Oriente para personas que han avanzado espiritualmente. ¿Cómo podemos saber si una persona está iluminada? Y el maestro le dice, pues una persona iluminada puede hacer muchas cosas extraordinarias, pero ten la seguridad que no lo va a hacer delante tuya. Con lo cual, eso no te va a servir de pista. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? Si hace cosas extraordinarias, pero no la va a hacer delante mía, dice, no la va a hacer delante tuya porque él es humilde, es modesto, y nunca va a hacer cosas para intentar de algún modo ganar la admiración, la sorpresa del otro o de la otra. No. Bueno, entonces, ¿cómo puedo darme cuenta que una persona es iluminada? Dice, es muy sencillo. Obsérvala y te darás cuenta que una persona que ha avanzado en el camino de la consciencia, en el camino de la espiritualidad, de su boca nunca sale una queja. De su boca nunca sale una queja. Y no sale una queja no porque se resigne, sino porque es sabia. Y como es sabia, confía en la vida. Y al confiar en la vida, la aceptación te desborda y te llena. La confianza conlleva aceptación. La tríada perfecta, confianza, aceptación, son los dos primeros pilares de esa tríada perfecta. Y os aseguro que aporta a la vida mucha paz, mucha serenidad. Y te hace ver las cosas de un modo totalmente distinto a la que esta sociedad, tan basada en el estrés, en el culto a la velocidad, etcétera, etcétera, nos quiere meter continuamente. Pero claro, es una tríada. Confianza, aceptación y ¿qué más? El ese que nos queda es el no va más. Porque si cuando hemos hablado de confianza, de compromiso con nuestro verdadero ser, de perseverancia, o ahora estamos hablando de confianza, de aceptación, este tercer elemento de la tríada perfecta es para nuestra mente ya la locura absoluta. Porque vamos a hablar, amigos y amigas, del no juicio. Del no juicio. No juzgues. ¿Os suena, verdad? Lo dijo Jesús de Nazaret. Lo han dicho los sabios y sabias. No juzgues. No juzgues. Vive la vida sin juzgar.
Vivir la vida sin juzgar significa que tiremos la balanza. No sé si os habéis dado cuenta, pero habéis asumido un trabajo horroroso que nadie os pide y por el que no os pagan, que es vivir con una balanza aquí en el hombro colgada. ¿No la habéis visto? Esa balanza que os lleva a estar permanentemente diciendo, esto está bien, esto está mal. Esto me gusta, esto me disgusta. Con esto estoy de acuerdo, con esto estoy en desacuerdo. ¿No os dais cuenta que cuando no vivimos desde el ser, sino desde el pequeño yo, permanentemente estamos juzgando todo lo que ocurre, es decir, juzgando a la vida, como si tuviéramos una balanza para decir esto está aquí porque me gusta y esto en el otro platillo de la balanza porque no me gusta y con esto estoy de acuerdo y con esto estoy en desacuerdo? ¿No os dais cuenta que en cualquier conversación que salga, incluso cuando salga un tema de conversación del que no tengáis ni idea, porque jamás se os ha ocurrido pensar en ello, y sobre el que ni le habéis dedicado un segundo de reflexión ni un minuto de lectura, ¿no os dais cuenta que sea cual sea el tema, aparece algo en vosotros diciendo, pues esto está bien, o esto está mal, o con esto estoy de acuerdo, o con esto estoy en desacuerdo? Daros cuenta que vais por la vida con una balanza en la mano. Es un trabajo tremendo el que habéis asumido. Absurdo, por otra parte, como ahora compartiré. Y además no os pagan ni un céntimo de euro. Y ahí anda la gente con la balanza. Ah, esto sí, aquí, al platillo de la izquierda. Ah, esto no, al platillo de la derecha. Juzgando a la vida continuamente. Y juzgamos a la vida en lo que nos aporta bienestar y en lo que nos aporta malestar. Y lo que nos aporta bienestar lo queremos y lo que nos aporta malestar lo rechazamos. Y aquí está el platillo del bienestar, que lo que queremos es que tenga muchas cosas, cuanta más mejor, porque nos causan bienestar. Pero aquí está el platillo del malestar y lo que queremos es que haya pocas cosas, las menos posibles. Sabemos qué cosas tiene que haber, pero las menos posibles en el platillo del malestar. Y así vamos por la vida. Bienestar, malestar, cuantas más cosas en el bienestar mejor, cuantas menos en el malestar mejor también. Así andamos por la vida. Y cuando nos preguntamos ¿dónde está el sufrimiento? Ese sufrimiento que tiene tanta presencia en los seres humanos y en la vida en su conjunto. Cuando nos preguntamos ¿dónde está el sufrimiento? La persona con la balanza nos dice, hombre, Emilio, el sufrimiento está en el malestar. Aquí está, claro, las cosas que me hacen estar mal, ahí está el sufrimiento. No, reflexiónalo, obsérvate, recapacita. El sufrimiento no está en el platillo del malestar. Por supuesto, tampoco está en el platillo del bienestar. El sufrimiento está en la balanza. La balanza es lo que te hace sufrir. Tira la balanza, olvídate de la balanza de una vez. Vive la vida con ojos distintos, desde la confianza, desde la aceptación. No caigas en el juicio. Repito que es una trabajera que hemos asumido de una forma absurda y que nos consumimos en ella y que nos origina un enorme sufrimiento. Creo que os habéis dado cuenta del enorme sufrimiento que hay en la humanidad, ¿verdad? Quizás en vuestra vida, en la vida de personas cercanas, en vuestro entorno. Aquí estamos hablando de una práctica de vida que nos aporta serenidad, pero además también va a ayudar a que ese sufrimiento se vaya disolviendo. Pero mientras que sigamos viviendo la vida con la balanza en la mano, donde hay una voz ridícula, una voz que tiene que ver con eso de ti que no es verdadero porque tiene fecha de caducidad, que te está diciendo continuamente, bien, mal, de acuerdo, en desacuerdo, no sé qué, no sé cuánto. Así vas a estar siempre, siempre en una dinámica de sufrimiento. Percibe lo que eres. Mira hacia tu interior.
Huele la fragancia de tu ser. Está ahí esperando que le des una oportunidad que salga. Está ahí esperando, siempre esperando. Tienes la casa tan llena de muebles que no puedes salir. Hay gente que me dice, pero Emilio, para hacerme presente desde lo que soy, mi verdadero ser, ¿qué es lo que tienes que hacer? No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es dejar de vivir como no eres. En la medida en que dejes de vivir como no eres, lo que eres irá apareciendo en escena. El Emilio, si yo dejara a Emilio que hiciera de las suyas, entre comillas, yo a Emilio le estoy muy agradecido. Creo que vosotros y vosotras le tenéis que estar muy agradecidos a la personalidad en la que estáis encarnados. Pero si dejamos a nuestra personalidad sin un mando, sin el mando de la conciencia, sin el mando del ser, se convierte en una especie de coche loco. Y cuando dejamos a ese pequeño yo el mando de nuestra vida, hace cosas muy raras. Por ejemplo, habla y nos dice que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. Apartarse de reír, ¿no? La vida entera nos está diciendo que las cosas son cuando corresponden. Fijaros que la naturaleza nos está enseñando permanentemente eso. El invierno, la primavera, el verano y el otoño. Todo es cuando corresponde. Y cuando es invierno, es invierno. Y cuando es invierno ya te puedes poner como quieras, pero no es verano. Y cuando es verano ya puedes ponerte como quieras, que no va a ser invierno. Si alguna persona estando en verano diera grito por las calles queriendo que, aquí no sucede, pero en fin, por un ejemplo gráfico, que nevara, pues pensaríamos que esa persona está loca. O si una persona en medio del invierno diera grito diciendo yo quiero que haya un clima para estar en mangas cortas y en bañador y poder tomar el sol en la playa, pensaríamos que está loca, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay algo en nosotros que dice que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero, no somos capaces de reflexionar, oye, ¿estaremos locos? Porque es una locura. Mientras que andemos con la lengua afuera, queriendo que las cosas sean lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, lo que eres no va a aparecer en escena. A esa voz la oyes y te ríes. La oyes y te ríes. No la rechaces, no te enfades cuando esa voz aparezca en tu cabeza. Simplemente ríete. Es esa parte tuya que tiene fecha de caducidad, es ese coche, pero tú tienes el mando consciente y por tanto no le haces caso. Somos como un conductor que ha encarnado en un coche para experienciar la vivencia humana. El coche es nuestro pequeño yo, el yo físico, emocional, mental, la personalidad a él asociada, pero vosotros y yo somos de verdad, nuestro ser es el conductor. Y parece que al conductor lo tenemos olvidado, como si estuviera dormido. Es momento de que el conductor despierte y tome el mando de la vida. Y cuando el coche enciende ahí algunos pilotos de miedo, el conductor tiene que evaluar, el conductor tiene que calibrar. Y cuando te dice eso de que las cosas tienen que ser como yo quiero, nos reímos. Son cosas del coche. No tienen que ver verdaderamente contigo. No tienen que ver verdaderamente conmigo. O cuando te dice eso de el consumismo, las propiedades, el dinero. ¡Uf! ¡Cuánta fatiga, cielo santo! De verdad. Atesorar, retener, poseer. ¿No dais cuenta que eso es vivir la vida, perdonadme la expresión, estreñido? Tanto retener, tanto acumular, tanto poseer. Suelta, hombre, suelta, mujer. Suelta todo eso. ¿No te das cuenta que eso te está comiendo por dentro? Que ese estreñimiento de estar royendo las entrañas. Suelta y aprende de los que entendemos que son sabios y sabias. El santo de Asís, Francisco de Asís, no se cansó el hombre de decir, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y este santo
Francisco de Asís tenía más razón que un santo. Claro que necesitamos poco, de verdad que no necesitamos tanto, si lo sabéis y lo sé. Pero ahí hay una vocecita con un influjo social enorme de que necesito mucho y lo mucho que lo necesito mucho. Bueno, pues ya tú, venga, sigue, el coche loco a la deriva. Pero que seas consciente que eso te va a originar mucho sufrimiento. Hay un gran sabio de la Grecia clásica, maestro de Platón, que se llamó Sócrates. Os sonará quizá el nombre de Sócrates. Sócrates tiene una anécdota muy divertida. Aparte de algo tan divertido como que nunca escribió, y todo lo que sabemos lo sabemos por sus discípulos, por ejemplo, por lo que escribió Platón sobre él. Pues bien, Sócrates tenía fama de ser una persona austera, un término que ahora se desprecia, la austeridad, vivir con austeridad. Eso hoy está mal visto. Vamos, de hecho es una palabra que utilizamos cada vez menos, está mal visto. Pero Sócrates era una persona austera. Era una persona austera en su forma de alimentarse, era una persona austera en su forma de vestirse, es decir, no tenía, vamos a hacer un salto en el tiempo, no tenía no sé cuántos pantalones, no sé cuántas camisas, no sé cuántos, no, tenía lo justito, para ir aseado, para ir bien, y se acabó. Tú abrías el ropero de Sócrates y tenía, bueno, pues unas cuantas prendas, lo necesario para ir aseado, para cambiarse de vez en cuando, pero sin ningún tipo de exceso. No tenía 10 pares de pantalones, 20 pares de zapatos, no sé cuántas camisas, no, lo justito, lo justito. Lo que le dice Jesús a sus discípulos, ir y lanzaros por el mundo, ¿y qué le dice Jesús? Una sandalia y 2 túnicas. Una sandalia y 2 túnicas. Cuando se rompan las sandalias, buscaros otras, pero solo cuando se rompan. Y 2 túnicas por respeto a los demás, claro, y a vosotros mismos, por una mínima regla de aseo. Ya está. Sócrates era austero. Repito, un término que hoy está mal visto. Y sin embargo, iba mucho al mercado de Atenas. El mercado de Atenas de aquella época, dicen los libros, que era una cosa tremenda. Era como unos mercadillos estos que se ponen actualmente, pero muchísimo más grande y con multitud de cosas que venían de todo el Mediterráneo. Era una maravilla ese mercado de Atenas. Y a Sócrates le gustaba ir al mercado de Atenas. Y los amigos, que sabían que era austero, le dicen, vamos, Sócrates, pero si tú no compras nada, si tú eres la austeridad personificada, ¿por qué te gusta tanto ir al mercado? ¿Sabéis lo que respondió Sócrates? Pues sí, me gusta mucho ir al mercado y pasearme para darme cuenta de la cantidad de cosas que no necesito. Para darme cuenta de la cantidad de cosas que no necesito. La realidad, y lo sabéis, es que lo sabéis, es que no necesitamos tanto. Sí, hay una sociedad de consumo que no sé qué, no sé cuánto, pero eso es mentira. Y eso es un camino que nos lleva al sufrimiento, a la permanente zozobra. Cuando hablamos de este tipo de cosas, que no le sigas la vocecita a ese que quiere que las cosas sean como yo quiero, y cuando yo quiero, etcétera, etcétera, que no le sigáis el juego a esa vocecita que dice que necesito mucho, todo eso es falso, y lo sabéis. Estar atento a ese tipo de vocecitas y cuando aparezcan en vuestra vida, sonreíros y deciros a vosotros mismos, no, este no es el camino. El camino lo marco yo desde mi ser y sé que este no es el camino. Y de esa forma la presencia de lo que sois irá apareciendo en escena. Y cuando lo que sois vaya apareciendo en escena, la balanza la vais a tirar. Porque os habréis dado cuenta que el problema está en la balanza, no en lo que llamáis malestar. No, el problema está en que estáis permanentemente en ese juicio a la vida. Tirar la balanza, con cariño. Seguramente os ha aportado experiencia que tenéis que vivir, pero ya está, ya está. La triada perfecta, amigos y amigas, es esto. Confianza, igual que empieza por Piscis, confianza, la aceptación y el no juicio. Y la confianza, la aceptación y el no juicio nos lleva a la acción consciente. Y esto es muy importante.
Yo diría que es imprescindible, ya que nos estamos acercando al final de este encuentro. Porque cuando he hablado de confianza, de compromiso con uno mismo y de perseverancia, o cuando he hablado de confianza, de aceptación y de no juicio, se puede deducir, y sería un error, de que estamos llamando, de que los sabios y sabias están llamándonos a la inacción, a la indiferencia. Hay personas que me lo dicen, bueno, Emilio, pero si acepto, si no juzgo, eso, ¿qué me estás diciendo? Que tengo que ser, lo digo desde el mayor cariño a esa forma de vida preciosa, que tengo que ser una ameba. ¿Qué quieres, que me convierta en una ameba? No siento, no percibo, no hago nada, todo está bien, no hay nada que hacer, no juzgo. Todo lo que vengo compartiendo con vosotros y con vosotras, reflexionadlo, por favor, ¿lleva a la inacción? ¿A cruzarme de brazos? Rotundamente no. Rotundamente no. Lleva a una acción, eso sí, que no tiene nada que ver con la acción del pequeño yo. Lleva a actuar, pero lleva a actuar de una forma consciente. Por eso se habla de la acción consciente. Fijaros, si cogemos personajes en la historia que hayan vivido con fe y que hayan practicado la triada perfecta, los dos que he citado como columnas vertebrales de lo que estoy compartiendo hoy, Jesús de Nazaret y Buda, están entre esas personas, ¿verdad?, que viendo la historia pueden ser que hayan vivido como ejemplo de pistis, de fe y de la triada perfecta. Y conocemos algo de su biografía, ¿verdad? Nos han llegado datos, detalles, informaciones sobre su biografía. Con lo que sabemos de su biografía, estos personajes eran inactivos o eran activos. Eran radicalmente activos. Os recuerdo que Siddhartha Gautama Buda era un príncipe que vivía en un palacio aislado por completo de la multitud, que se le había preparado su padre, por cierto, para que estuviera alejado del sufrimiento del mundo. Y en ese palacio vivía con su mujer y tenía un hijo y vivía con todos los placeres y en medio de una enorme belleza. Pero Siddhartha Gautama Buda sintió algo fuerte en su interior. Sintió una llamada, la llamada del ser. Y esa llamada del ser, esa llamada de la esencia, lo llevó a abandonar el palacio. Y lo llevó a meterse en el mundo, conmovido por el sufrimiento que hay en el mundo. Le conmovió hasta las entrañas tanto sufrimiento. Y se lanzó al mundo para entender y para ver si hay alguna manera de salir del sufrimiento. Si hay alguna posibilidad de que el ser humano salga del sufrimiento. Y fue una persona tremendamente activa. Ya os digo, se podía haber pasado toda su vida retirado. Y no, se lanzó al mundo. Y nos dijo algo muy importante: la gran causa del sufrimiento es la ignorancia de lo que sois. Que no os dais cuenta de lo que verdaderamente sois. Él habló de la ignorancia. La primera razón del sufrimiento humano, la gran razón del sufrimiento humano es la ignorancia. Pero no la ignorancia de las capitales de Europa, no la ignorancia de las banderas del mundo, no la ignorancia de la alineación del Barcelona, no, por favor, no. La ignorancia de lo que eres divino y lo estás ignorando, que eres inmortal y no te das cuenta, que tienes una esencia imperecedera y la tienes metida en un cajón. Y la ignorancia de lo que eres es lo que te está originando el sufrimiento. Es la primera y gran razón, los kleshas que hablaba Buda, la primera y gran razón del sufrimiento humano. Y eso él lo percibió y lo compartió con nosotros porque lo vivió. Y lo vivió porque fue activo. No vivió retirado, oh no, yo soy muy espiritual y me quedo ahí en mi retiro. No, él se lanzó al mundo. Y sobre Jesús de Nazaret no tengo que deciros mucho, ¿verdad? Repasar lo que los evangelios cuentan de él en los años que conocemos de su vida, lo que se llaman los 3 años y medio de su vida pública.
Si tenéis algún rato, es entretenido coger la geografía de Galilea, de Judá, de la Palestina de entonces, e ir viendo cómo los evangelios van diciendo dónde Jesús va moviéndose. Y cuando tengáis hecho el mapa de los movimientos de Jesús en esos 3 años y medio, eso lo coge uno de los psicólogos que están de moda actualmente y a Jesús le dan tratamiento de hiperactivo. No paraba, no paraba. Hay anécdotas en los evangelios que iba su madre y sus hermanos, lo dicen así los evangelios, porque querían hablar con él y cuando llegaban a un sitio ya se había ido Jesús porque ya estaba en el otro pueblo. Y cuando llegaban al otro pueblo ya se había ido porque ya estaba en el otro pueblo. Jesús no era un hiperactivo, Jesús era una persona comprometida consigo mismo y que al amarse a sí mismo desde su compromiso amaba al prójimo y estaba viviendo en servicio a los demás y no era inactivo. Él era el gran maestro de la fe, nos llamaba a la confianza, nos llamaba al compromiso y a la perseverancia, practicaba la tríada perfecta. ¿Cuántas veces nos dijo no enjuicies, no hagas juicios, acepta? Él era el maestro de todo esto y sin embargo era inactivo, era enormemente activo. La diferencia está en que esa actividad era consciente. Es decir, si yo actúo, me señala a mí porque soy el que estoy hablando, pero vamos, podríamos hablar de cualquiera de vosotros y de vosotras, ¿eh? Si yo actúo como Emilio, mi acción no va a ser consciente. Es necesario que yo tome el mando desde lo que está más acá de Emilio, en lo que va a seguir vivo cuando Emilio deje de estar vivo. Y actuar desde ahí. Si yo dejo que el que actúe sea Emilio, esa acción va a ser egoica. Si yo dejara que el coche fuera por donde le dé la gana, ese va a ser un coche loco. No, vamos a actuar desde el conductor, vamos a actuar desde lo que somos. Y entonces la acción es consciente. Y os pongo un ejemplo de la vida de Jesús de Nazaret, que está muy mal interpretado y que incluso en los ámbitos más católicos no saben muy bien cómo encajarlo, que es la famosa escena en la que Jesús llega al templo de Jerusalén y ante lo que ve empieza a tirar mesas. Empieza a decirle a los mercaderes, a los cambistas que están allí que fuera, que se vayan, que abre la jaula de los animales que estaban allí para ser sacrificados. Animales de todo tipo, fundamentalmente aves. Y él se enfrenta con todo eso. Repito, tira mesas. Le dice a esa gente que se vayan. Les abre las jaulas para que se escapen los animales. Eso es actuar, ¿verdad? Y hay gente que dice, bueno, ahí Jesús se enfadó. ¿Se enfadó? No, Jesús no se enfadó. Lo que ocurre es que Jesús no era una ameba. Lo que ocurre es que ese ser no era indiferente ante nada y tampoco a lo que vio cuando entró en el templo. Un templo que es algo sagrado y que se había convertido simplemente en un nido de mercaderes que estaban malinterpretando, tergiversando las verdades fundamentales de la espiritualidad y de la conciencia. Y hay una prueba inefable y maravillosa de que Jesús no se enfadó. Hay que seguir leyendo un poquito ese pasaje de los evangelios. ¿Y qué es lo que nos dice a continuación? Que tras esto, tras haber expulsado a los cambistas, a los mercaderes, de haberle dicho claramente a los sacerdotes que eran unos fariseos, que habían convertido la religión en negocio, además de decir todo eso con toda claridad, a renglón seguido, si seguimos leyendo una línea más, nos dice que aquello se llenó de gente y que la gente, muchos de ellos iban a Jesús para que los sanara. Y dice literalmente los evangelios que Jesús hizo más milagros que nunca. Mirad, para hacer milagros, por sentido común, la persona que hace milagros tiene que estar en una alta vibración. No es posible sanar, no es posible hacer milagros si tú no estás en una alta vibración. En esa misma escena en la que Jesús está haciendo lo que está haciendo en el templo, hace milagros. Lo que quiere decir que su vibración no bajó, no se enfadó, no se encolerizó, no. Estaba actuando con contundencia porque lo que tenía delante era para actuar con contundencia.
pero no bajó ni un ápice su alta vibración y por eso pudo hacer milagros. A eso a lo que estamos llamados vosotros y yo. La espiritualidad, la consciencia no es mirar para otro lado, para nada, es actuar, pero actúa de un modo que tu vibración, tu consciencia, se mantenga siempre arriba, se mantenga siempre alta. Nos dice Jesús en las bienaventuranzas, actúa por la paz, nos está llamando a la acción, actúa por la justicia, nos está llamando a la acción, nos dice más, actúa por la paz, actúa por la justicia, a una costa de ser calumniado, a una costa de ser insultado, a una costa de ser perseguido. Tremendo, ¿verdad? A una costa de ser perseguido. Haz lo que en conciencia desde tu verdadero ser sientas, percibas, llévalo a cabo. Esa fue la llamada que Él nos hizo. Eso es la acción consciente. Hay personas, más de una, más de dos, que cuando hablan de consciencia, cuando hablan de espiritualidad, nos están dando un mensaje como de retiro, como de retirarnos. Pero la consciencia, la espiritualidad, no es un retiro. Ciertamente, una persona puede sentir en un momento determinado la necesidad de un retiro. Por supuesto que sí. Yo lo he vivido en mi vida, el sentir en un momento concreto estar retirado. Pero, ¿para qué te retiras? Para nutrirte y volver a la escena. Jesús, por ejemplo, antes de empezar la vida pública, estuvo 40 días y 40 noches retirado en el desierto. ¿Para qué se retiró en el desierto? Para meditar, para ayunar, para prepararse interiormente para lo que después iba a llevar a cabo. La retirada, entre comillas, per se, puede ser necesaria en nuestro camino de consciencia, pero ojo, no para quedarte retirado, sino para volver, para coger fuerzas y volver, con una mirada más limpia, con una conciencia más alta. Y vosotros y yo estamos llamados a eso. Vosotros y yo estamos llamados a no ser indiferentes ante lo que ocurre delante nuestra. Me sorprende la facilidad con la que tenemos de ser muy compasivos con lo que vemos en el telediario, con lo que vemos en la televisión. Pero oye, lo que tenemos delante, ¿por qué esa compasión no lo tenemos con lo que tenemos delante? En la puerta de tu casa, quizás dentro de tu propia casa, ¿por qué esa compasión no lo tenemos con lo que tenemos delante? Pues muy sencillo, porque al pequeño yo le resulta muy fácil ser compasivo con algo que está viendo en una pantalla de televisor y que está pasando a miles de kilómetros de distancia, porque eso no compromete. En cambio, ser compasivo con lo que tienes delante tiene el problema de que te compromete, porque lo tienes delante. Y ahí no caben palabras, ¿actúas o no actúas ante eso que tienes delante? Y vosotros y yo sabemos que todos los días tenemos cosas delante que nos están llamando a actuar con amor, con compasión y desde lo que somos. Yo no estoy llamando aquí a que nos convirtamos en Teresa de Calcuta. Sé que todos tenemos muchas ocupaciones, tenemos muchas tareas, tenemos muchas obligaciones, ya tenemos suficiente con la cantidad de cosas que tenemos que llevar. Pero si tuviéramos una mirada compasiva, a veces, amigos y amigas, simplemente una mirada vale su peso en oro. El mirar a veces a una persona, simplemente el mirarla, simplemente el escucharla, no tienes que hacer nada. No le tienes que salvar la vida, no le tienes que cambiar la vida. A veces simplemente escucha, acompaña. Ese acompañamiento, esa escucha, esa presencia. A ese que llamamos desgraciado o desgraciada que está ahí en la calle, que es un sin techo, simplemente el darle los buenos días, si no tienes que darle ni un euro, si no se trata de eso. De verdad que le va a dar mucha más importancia a unos buenos días, dados con cariño, que a los 50 céntimos que tú le puedas dar o a los 10 euros. Mira a los seres humanos como humanos. Mira a todos los seres vivos como seres vivos. Cuando tenemos ahí, lo decía antes, a ese pajarillo. A Lola y a mí nos pasa a veces cuando estamos desayunando fuera de casa y
como normalmente, como vamos con los perritos, desayunamos fuera, en la terraza, siempre que la climatología lo permite. Y bueno, también hay otras personas, ¿no? Y vienen pajaritos, los jilguerillos vienen. ¿Y qué es lo normal? Verlos que están ahí, son seres vivos que se están acercando a ti, y de la tostadita que tiene le lanza algunas miguitas. Pero cuando miras el entorno ves que la gente no los ve. Están enfrascados en su mundo. Yo no sé qué mundo es exactamente, debe ser tremendo porque son una especie de arena movediza que se lo está comiendo. No ven nada. Están como si fueran una especie de pared que ni oyen ni ven ni lo más hermoso que tienen delante. Tienen un árbol que le da sombra mientras que se están tomando el café o la cerveza y no le dan una sola mirada de agradecimiento a ese árbol por la sombra. ¿No dais cuenta que eso se habla mucho de que la humanidad vamos camino de que nos transforme en una especie de máquina, ¿no? Con todos los temas tecnológicos, que se habla de que nos quieren meter no sé qué, no sé cuánto. Hace un mes y medio en el diario El País 2 científicos nos decían que dentro de no mucho tiempo esto habrá desaparecido y que todo lo que llevaremos es una diadema o un gorrito en la cabeza, donde ya con sensores desde nuestro cerebro conectaremos con la red y dicen que eso será maravilloso y será genial. Y cuando leíamos lo leyó eso nos aterrábamos, Dios mío. Pero ciertamente ya ese ser humano máquina, desgraciadamente, está ya muy presente. La insensibilidad, la indiferencia, la falta de compasión. Y lo más maravilloso, para ir concluyendo, es que esto no es teoría, sino que es práctica. Y es una práctica, y lo sabéis en el fondo, de verdad, lo sabéis, rascar, muy sencilla. Aquí no estamos hablando de que tengáis que volar, ni que tengáis que hacer milagros, como lo hizo Jesús. Aquí estamos hablando simplemente de una práctica de vida que mira por dónde va a ser enormemente fructífera para el mundo. Una práctica de vida, la tuya, que va a ser enormemente fructífera para toda la vida y para la humanidad en su conjunto, pero que mira por donde también el principal beneficiado vas a ser tú. Y si no, probarlo. Hay una máxima, una especie de aforismo muy antiguo que dice: haz siempre lo máximo que puedas. Haz siempre lo máximo que puedas. Fijaros que cuando escuchamos esta frase nos solemos quedar en el comienzo. Haz siempre lo máximo. Pero la frase es más completa. Haz siempre lo máximo que puedas. El pequeño yo, el del carnet de identidad, es enormemente dado a decir: lo máximo es 10 y lo menos es 0. Pues el pequeño yo, el vuestro y el mío, es muy dado a decir: si no puedo hacer 10, no hago nada. Hombre, por favor, que no puedas hacer 10 no significa que no puedas hacer 7, o 5, o 3, o 1. No, o todo o nada. Es absurdo. El haz siempre lo máximo que puedas significa que si puedes hacer 3, no hagas 2, haz 3. Que si puedes hacer 7, no hagas 5 o 6, haz 7. El haz lo máximo que puedas no significa que hagas 10. Nadie nos está pidiendo que hagamos 10, para nada. Sí hay un mensaje claro de la conciencia que hagas lo máximo que puedas. Y si es 1, haz 1 y bienvenido sea. En todo lo que estamos aquí compartiendo sobre confiar en la vida, sobre reverenciarla, sobre el compromiso con tu verdadero ser para que cada vez haya una mayor presencia del mismo y hacer eso con cierta perseverancia, esa confianza que te lleva a la aceptación, a la no queja, que te lleva al no juicio y todo ello que desemboca en una vida que no es inactiva, que no es indiferente, sino que es comprometida, que es de acción consciente. Todo eso, nadie nos pide que lo hagamos a nivel 10. Entonces, ¿a qué nivel lo hacemos? Al que puedas.
¿Lo puedes hacer a nivel 2? Pues por favor, hazlo a nivel 2. No vale el decir, no, como no puedo llegar a 10, no hago nada. No, hombre, no. Si puedes hacer 2, haz 2. Y yo os aseguro que vosotros y yo tenemos capacidad y posibilidades de no quedarnos ni en 2 ni en 3. Yo sé que vosotros y yo tenemos capacidades, por lo menos de llegar al 5. Bueno, pues vamos a vivir la vida practicando ese 5, con esa nueva mirada. Una nueva mirada que nos va a ir transformando a nosotros mismos. Repito que los principales beneficiados de esto somos nosotros. Por supuesto que le vamos a aportar mucho al mundo, a la vida, a la humanidad, pero los principales beneficiados vamos a ser nosotros mismos. Vais a ir notando en vuestro interior que algo va creciendo. ¿Qué es lo que va creciendo? Lo que sois. Y no es que crezca, es que se va haciendo presente. Está ahí ya en todo lo que es, no hace falta que crezca. Ese crecimiento me refiero al hecho de que cada vez se va a hacer más presente. Y esa presencia os va a ir llenando de una mirada nueva. Decía Elena Blavatsky en un libro llamado La voz del silencio, monta el ave de la vida. Este libro no se refiere a los trenes de alta velocidad, entre otras cosas porque está escrito en 1891. Entonces, cuando se nos dice que montemos en el ave de la vida, ¿a qué se está haciendo referencia? A que vivamos la vida con perspectiva. La fe, la triada perfecta, la acción consciente nos elevan. Hacen que podamos ver el bosque. Los árboles ya no nos impiden ver el bosque, ya podemos ver el bosque. Y vamos percibiendo esa fragancia que hay en todo. Vamos percibiendo los patrones, las pautas que hay en todo. Vamos percibiendo que no hay casualidades, sino que todo está lleno de causalidades y de sincronías. Vamos percibiendo, como he dicho un montón de veces esta tarde, que la vida nos abraza, que la vida merece toda nuestra confianza. Vamos a ir percibiendo también que eso que está en mí profundo está en los demás, aunque ni se den cuenta, pero están en los demás. Porque cuando uno va conociéndose a sí mismo y va sacando lo mejor de uno mismo, también nos ayuda a saber que eso que tú tienes también está en el otro. Lo que ocurre es que el otro lo tiene metido bajo 7 llaves y va en modo coche loco y el conductor olvidado por completo, pero también está en el otro. Y tu sola presencia, no hace falta que hagas nada desde el punto de vista de hacer con las manos, tu sola presencia, a veces sí, conlleva hacer cosas con las manos, pero tu sola presencia, vuestra sola presencia, es transformadora. En todo lo que estamos viviendo hay personas que me dicen, pero Emilio, ¿yo cómo puedo hacer para que mi ser querido, para que mi pareja, para que mi padre, para que mi madre, para que mi hermano, que ahora tenemos como mucha confusión, como muchos conflictos, todo está muy tenso, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedes hacer y lo que debes hacer es vivir conforme a lo que eres. Y ya está. Si no hay que gastar palabras, si no hay que intentar convencer a nadie de nada. ¿Cómo se educa a un niño? ¿Con palabras? Algunos padres todavía lo creen. Es un gran error, ¿verdad? A un niño no se le educa con lo que se le dice. A un niño se le educa con lo que uno hace. Es el ejemplo que tú das. Eso es lo que vale. Tú a tu hijo le puedes dar grandes discursos. Como dicen los adolescentes, me estás rayando de la cantidad de discursos que les damos. Pero claro, si tú dices una cosa y después hace otra, a ese chico, a esa chica, a ese niño, a esa niña, con toda la razón del mundo le entra por un oído y le sale por otro. No hay que gastar tantas palabras, tanta saliva. El ejemplo. Tú vives en coherencia con tu conciencia. Y no tengas ninguna duda que eso va a generar una onda expansiva en tu entorno. Puede tardar más, puede tardar menos, pero no tengas ningún tipo de dudas. No quieras convencer a nadie de nada. Por cierto, no os quiero convencer de nada en absoluto. Todo esto que estamos compartiendo tenéis que pasarlo por el filtro de vuestro discernimiento.
Tenéis que pasarlo por vuestro sentido común, que como bien dicen es el menos común de los sentidos, pero es que es enormemente importante el sentido común. Tamizarlo por ahí, pasarlo por ahí. Entenderlo como una lluvia que a partir de ahí tenéis que hacer con la lluvia lo que consideréis oportuno. Pero desde luego la mejor forma que podemos llegar a los demás es siempre con una práctica, es siempre con el ejemplo. Todo esto nos aporta una mirada nueva que nos permite vivir la vida de otra forma. Si atendemos, para terminar con lo que iniciamos, si atendemos a lo que los grandes sabios nos han dicho, una vez que comienza el parto va a más. Es lo que le pasa a los partos, claro, que una vez que comienza, el proceso va a más, las contracciones van a más, los removimientos van a más. Posiblemente nosotros, vosotros y yo, vamos a vivir algo parecido. Estos removimientos que tenemos delante posiblemente van a ir a más, pero forman parte de un proceso del que van a hacer algo maravilloso. Y estamos en situación de vivirlo, aunque haya esas contracciones y esos removimientos, de vivirlo con paz, de vivirlo con serenidad. Y de con nuestra práctica de vida, con nuestro ejemplo, acompañar a los otros, generando una onda expansiva para que también perciban que esto se puede vivir de otra manera. Es un momento único, la verdad. Es una experiencia maravillosa la que tenemos delante. Estamos, amigos y amigas, en el gran huracán, en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Pero no olvidéis nunca que en medio del huracán, en lugar de intentar salir corriendo, que no es posible, en medio del huracán hay un sitio en el huracán donde no hay viento, donde la temperatura es cálida y el cielo está despejado. ¿Sabéis en qué parte del huracán sucede esto? En el centro. En el centro de un tifón no hay viento, curiosamente. En el centro de un tifón la temperatura es cálida y el cielo está despejado. Y vosotros y yo, esta experiencia de huracán en la que estamos, que va a más, la podemos vivir desde el centro del huracán. Piscis, tríada perfecta, acción consciente, nos sitúan en el centro del huracán. Y desde el centro del huracán, simplemente estando ahí, vamos a ser muy valiosos para muchas personas, que sin necesidad de que les digas nada, sin necesidad de que pronuncies una sola palabra, van a ver en ti que otro mundo es posible. Van a ver en ti una forma de vida distinta. Van a ver en ti una mirada y una forma de ver distinta. Y cuando vean que eso te llevan a ti y te llevan a mí a estar más sereno, más en paz, más compasivo, ser mejor persona, cuando eso lo vayan percibiendo, no digo todos, pero seguro que más de uno y más de una van a acercarse también a ese centro del huracán. Una cosa es la consciencia personal y otra cosa es la consciencia colectiva. He estado compartiendo multitud de cosas que tienen que ver con tomar mayor consciencia, que tu consciencia, mi consciencia, se eleve, se expanda, aumente. Lo más importante, llegado a este punto, último minuto, es que os deis cuenta de lo siguiente. Es importante que tú avances en consciencia, es importante que tú crezcas en consciencia, es importante que tú avances en ese camino del que nos habló Jesús, del que nos habló Buda, es importante que tú lo hagas, sin duda ninguna lo es, claro que lo es. Pero no olvides lo que es realmente importante. Cada vez que un ser humano da un pasito en su consciencia, ese pasito en su consciencia lo está aportando al consciente colectivo de la humanidad. No olvidéis esto. Cuando en algún momento os puedan flaquear fuerzas, tener dudas, seguir para adelante. Y seguir para adelante no solamente por cada uno en particular.
recordar el hecho de que cada pasito que deis se lo estáis aportando a todos los seres humanos, también a vuestros seres queridos. Es lo que en psicología se llama el consciente colectivo. Y el consciente colectivo es algo enormemente hermoso. Aquí, que sabéis lo que es una playa y sabéis lo que son los vientos, es fácil de explicar. No es lo mismo dar un paseo por la playa con el viento en contra que con el viento a favor, ¿verdad? Nada que ver. Hoy no hay viento, me han dicho que estos días pasados hubo viento, de levante además, el típico y el tradicional aquí. Vosotros y vosotras sabéis perfectamente que no es lo mismo andar con el viento en contra que con el viento a favor. El consciente colectivo es el viento a favor. Es decir, el consciente colectivo es algo que empuja a todos los seres humanos. Cada uno tiene que hacer su camino, ¿eh? Cada uno tiene que andar. Nadie te va a llevar ahí en un coche. No, tú tienes que hacer el camino. Pero coincidiréis conmigo que no es lo mismo hacerlo con el viento en contra que con el viento a favor, ¿verdad? Pues bien, el consciente colectivo es un viento a favor que facilita, cuando cada uno se pone en marcha, facilita ese paso, facilita ese caminar, facilita ese sendero. Pues bien, ese viento a favor que es el consciente colectivo no se genera por casualidad, lo generamos los seres humanos. Cuanto más pasitos en conciencia demos más seres humanos, más fuerte será el viento del consciente colectivo. Y esto es lo realmente importante, amigos y amigas. Es importante la serenidad, es importante la paz, es importante la conciencia de cada uno en particular. Pero no olvidéis nunca, lo realmente fundamental es que con eso que estáis haciendo, con ese pasito que podáis dar, no se os pide un gran salto, no, con ese pasito que podáis dar, ese pasito automáticamente se incorpora a ese viento que es el consciente colectivo y está colaborando y ayudando a personas que están a miles de kilómetros de distancia, que nunca los vaya a conocer, pero que se están beneficiando de ese gran viento que además percibo que cada vez es más fuerte en la humanidad, aunque no salga en los informativos, aunque no salga en los medios de comunicación, cada vez es más fuerte en la humanidad y que nos está llevando a ir avanzando en un parto que no tengáis ningún tipo de duda que va a traer consigo algo muy hermoso. No caigáis en la esperanza mediocre. A veces nos dicen a Lola y a mí, yo tengo esperanza. ¿Esperanza de qué? De que las cosas vuelvan a ser como eran. Por favor, más de lo mismo. ¿De verdad esa es la esperanza a la que podemos aspirar? Más de lo mismo, más deshumanización, más alejamiento de la vida, más materialismo, más egoísmo. ¿A eso aspiramos? No, por favor, más de lo mismo no. Vamos a elevar la esperanza, vamos a elevarla en conexión con lo que somos y con esa esperanza nueva vamos a ser semillas de ese bebé, de esa nueva humanidad, que yo sé que ya muchos y muchas de vosotros y de vosotras estáis sintiendo con muchísima fuerza en vuestro interior. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por vuestra atención. Ha sido un placer. Mucha esperanza y a disfrutar del camino.